Bueno, hola a todos, a todas, a todes. Acá con Sime. Venimos a presentarles algo que es un bosquejo de posible investigación que surgió. En realidad con Sime teníamos como algunas cosas en común que podíamos como pensar juntas, y a partir de un curso taller que hicimos sobre infancias travesti, trans y no binarias, que ofreció la Asociación Civil Infancias Libres, como que decidimos acercarnos a esta temática como un carácter desde un carácter más exploratorio. Creemos que es algo que está muy poco visibilizado y que es necesario, y creemos que urgente, seguir investigando y profundizando sobre este tema. A partir de esto nos pusimos a charlar, empezamos a pensarnos desde nuestro rol como docentes investigadoras en este caso también, y nuestro papel dentro de la escuela y el papel de la escuela, ¿no? Como institución educativa. Bueno, y surgió la idea de poder armar esta presentación para compartir con todos, con todas, con todos ustedes, para pensar cuál es el lugar de las infancias travesti, trans y no binarias en las escuelas, ¿no? Queríamos contarles que de esta temática hay muy pocas cosas investigadas. La Asociación Civil Infancias Libres es una asociación que investiga bastante sobre el tema, más que nada porque está compuesto por madres, padres, mapadres, que sus hijos, hijas, hijes empiezan a tener como otros, empiezan a autopercibirse de una forma diferente al sexo biológico con el que nacieron. Son personas que están como transitando, más allá de investigar un poco más a fondo, transitando, pero tienen bastantes datos cuantitativos sobre qué pasa en las escuelas, o sea, un poquito más. Pero después no hay muchas investigaciones por fuera de esta asociación civil, por lo tanto nos parece que es importante que se empiece como a investigar y a escribir un poco sobre estas temáticas. Podemos encontrar un montón de cosas desde la ESI, desde la educación sexual integral, sobre géneros, identidades sexuales, pero no de cómo se habitan en las escuelas a estas infancias y adolescencias, que en realidad se salen de la heteronorma. La ESI en sí está como bastante realizada, bastante binaria, podríamos decirle, ¿no? Desde el nene y la nena, y cómo la escuela aborda a estas infancias, ¿no? Cómo es la forma de accionar de la escuela ante un alumno, alumne que dijo: no me llamo más Juana, llámenme Juan, ¿no? Entonces, bueno, desde este lado nos parece como importante poder escribir sobre el tema. Después de asistir al papel, nosotras empezamos como a resonar, a hacernos miles de preguntas. Van a ver que va a haber muchas preguntas, es como algo que va a pasar. Y realmente muchas de las cosas que escuchábamos nos indignaban, ¿no? Nos sentíamos como docentes garantes de derechos de estas infancias y adolescencias. Nos indignó, nos preocupó y nos alertó de todo lo que tienen que pasar estas infancias y adolescencias en el sistema educativo. El sistema educativo es excluyente y las formas correctas, y hacemos como comillas porque realmente no creemos que sean las formas correctas de hacerlo, es invisibilizarlas a estas infancias, ¿no? Y no dejar que puedan expresar su propia identidad. Entonces nos comenzamos a hacer como docentes qué es lo que la escuela tiene que hacer, que como docentes las formaciones,
Y ahora vamos a contarles estas preguntas que nos surgen, como que por dónde podría ir nuestra posible investigación futura, ¿no? En el que el lugar de las infancias trans, travestis y no binarias en las escuelas, bueno, ¿cuáles son las preguntas que nos hacemos nosotras como docentes investigadoras? La primera sería cómo hacer que la escuela sea un refugio y no otro lugar de exclusión para aquellas infancias que quedan por fuera de los parámetros de la heteronormatividad. Después, cómo construir un trabajo articulado y colaborativo entre las infancias, las familias, la escuela y la comunidad educativa toda en conjunto. Y preguntarnos, los docentes, la escuela, ¿nos interiorizamos solamente en estas cuestiones cuando tenemos en las escuelas una infancia que se sale de la heteronorma? O sea, ¿solo nos informamos cuando tenemos que resolver el problema? Nada, para pensarlo, ¿no? Y existen leyes que garantizan los derechos de estas infancias y adolescencias. ¿Las escuelas las conocen, las respetan, las aplican? ¿O cómo puede ser en realidad que las escuelas docentes no tengan nociones de las leyes que están vigentes y que les otorgan derechos a estas infancias y a la sociedad, ¿no? En sí. Creemos que comenzar a tirar un poco de esta... a pensar un poco a propósito de todas estas cuestiones, como tirar un poco de la punta de un ovillo, y es por eso que nos fueron surgiendo muchísimas preguntas más. No queríamos dejarlas de compartir con ustedes porque creemos que puede ser pensarse algún otro tipo de indagación e investigación sobre esta temática también y sobre estas preguntas, ¿no? Pero consideramos que teníamos como que elegir algunas preguntas porque si no iba a ser algo sumamente interminable. Cuando yo escribí en mi diario sobre esto, sobre lo que me había pasado en con este curso taller, ponía como énfasis en esto de que surgían preguntas, un montón de preguntas, y que habrían un montón de aristas, ¿no? Entonces, queríamos compartir con ustedes estas otras preguntas que nos surgieron, y seguramente nos seguirán surgiendo muchísimas más, pero bueno, queríamos compartir estas. Una de ellas es: ¿existe una formación específica, actualizada y accesible para todas las personas que trabajamos dentro de las instituciones educativas? ¿Nuestra formación de base alcanza para abordar esto? ¿Existen formaciones específicas para abordar estas temáticas? ¿Las escuelas y los docentes están abiertos a los cambios? ¿Cómo actúan las instituciones escolares cuando un niño, niñe o adolescente manifiesta una sexualidad fuera de la heteronorma y su familia no está de acuerdo con esto? ¿Cómo reproduce la escuela la desigualdad de género, en particular hacia las infancias travesti, trans y no binarias? ¿Cuál es el rol de la institución, el Estado, docente y familias en torno a las infancias travesti, trans y no binarias? O sea, tendríamos que estar toda la vida haciendo estas investigaciones, ¿no? Por eso lo redujimos. Pero queríamos compartir estas otras preguntas con ustedes. Bien. Bueno, con respecto a la fundamentación del tema y del problema, nos parece que es una temática que es necesaria trabajar urgentemente, ya que en parte un poco de la información que nos brindaron en el curso taller de infancias libres tiene que ver con la exposición de datos y escenas de exclusión y maltrato, ¿no? Hacia estos niños, estas niñas, niños, niñas, niñas, en donde no se veía ni contención, ni cuidado, ni respeto, ni nada que se le pueda parecer, ni por parte de los docentes, ni de los directivos, ni de ninguna persona que pertenece a la institución educativa, ¿no? Entonces, nada, como docentes creemos que es sumamente importante empezar a laburar, a investigar, a revisarnos y a empezar a pensar sobre estas temáticas, ¿no? También creemos que
en esos docentes que se mostraban cristalizados, si se quiere, en el taller de infancias libres, tampoco había una predisposición para entender qué estaba sucediendo y para deconstruir los propios prejuicios y las cuestiones que tenemos todos arraigados culturalmente e históricamente, ¿no? Y que creemos, como docentes en ejercicio, que es muy importante empezar a revisarnos, y también algo de lo que nos hizo un poco de ruido y nos hizo un poco de movimiento, y creo que también es uno de los disparadores de por qué estamos haciendo esto, tiene que ver con que nosotras como docentes, y seguramente también como alumnas en inicial y primaria y secundaria, hemos vivido alguna de esta situación, seguramente no con nuestros cuerpos, pero sabemos que y seguramente habitamos y presenciamos situaciones en donde se estaban violando los derechos a las infancias, ¿no? Y nos parece como que es muy importante tenerlo en cuenta, que no es algo totalmente descabellado, sino que es algo que efectivamente sucede. Después, si bien, como decía Sabri antes, hay una ley de educación sexual, hay una ley de identidad de género, hay un montón de cuestiones, de normas legales, digamos, que amparan y que acompañan estas conquistas de derechos de estos colectivos, específicamente sobre los lineamientos nacionales de ESI. Tenemos que tener en cuenta que tienen más de 10 años, bastante más de 10 años, y pensamos que, bueno, que es necesario problematizarlos, ¿no? Porque quedaron ya con una perspectiva binaria, en donde aparecen los niños y las niñas solamente, y quedan por fuera un montón de todas estas otras identidades que hoy perciben las niñas, ¿no? Y las personas en general, no solamente las niñeces y las infancias. Acá pusimos dos láminas, la que está a color, digamos, es la de los lineamientos de ESI de Nación, que salió casi en paralelo con la ley, y la que está más abajo es una que presentaron en el taller de infancias libres, y que, bueno, explicita un poco estas otras infancias que quedan por fuera. Y una de las cosas que nos gustaría compartir es una frase que se dijo también en el taller que dice: las niñeces trans travestis tienen derecho a identificar sus cuerpos en láminas, libros, etc., para, de esta manera, legitimar su existencia y el reconocimiento de sus pares. Un cuerpo que no se nombra, que no se representa, que no se muestra en un marco de respeto, es un cuerpo que no existe. Por ende, una niñez negada que sufre todo tipo de violencia. ¿No? Nos parece como muy contundente la frase, por eso la elegimos. Después, respecto a la relación de la educación sexual con las instituciones, consideramos que, si bien esto que decíamos antes, la ley tiene mucha vigencia, ha quedado ya vieja o con una perspectiva tradicional, dominante, heteronormada, y que, bueno, que es necesario empezar a revisar. Entendemos que el objetivo de las instituciones escolares en algún punto es proveer a los ciudadanos, en este caso a la población infantil o adolescente, de elementos y herramientas que puedan problematizar lo dado socialmente, para poder cuestionar las formas limitadas que presenta esta y todas las sociedades de transitar la sexualidad, ¿no? Y creemos que las instituciones educativas tienen que garantizar la enseñanza de la sexualidad en cualquier grado de la escolaridad. Nosotras somos, Sabri es profe de inicial y yo soy profe de primaria. Por eso es que efectivamente creemos y sabemos que se tiene que dar esto en cualquier nivel, adaptando obviamente los contenidos de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los sujetos con los que trabajamos, ¿no? Y después, considerando específicamente el rol docente, creemos que se debe como generar un vínculo de confianza y habilitar espacios en los cuales las inquietudes de les pibes sean validadas y legitimadas de alguna forma, que se vean como válidas y legítimas, habilitar el espacio para el diálogo. Creemos que eso comprende como
no solamente que sea el espacio para las preguntas o para la asamblea o para una inquietud, sino que eso efectivamente constituye un campo de derechos, ¿no? Sí, que tiene que ver con cómo cada sujeto, tanto nuestros alumnos como nosotros, nos vamos constituyendo social, política, cultural, históricamente, ¿no? Que no sea solamente la mirada del docente o la mirada heteronormada o la dominante, sino que hay un montón de realidades y un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo nos construimos. Después, esperen un segundito, nos planteamos estos objetivos exploratorios, como dijo Sabri al principio, que tienen que ver con, bueno, como dijimos antes, el principal quizás es empezar a visibilizar y a problematizar esta cuestión como docentes y como personas, que es de donde nos interpela. Como veníamos diciendo, creemos que es muy necesario que al interior de las instituciones educativas nos preguntemos cuánto sabemos acerca de las normativas vigentes, cómo abordamos la cuestión, si reproducimos algunos prejuicios y concepciones dominantes, heteronormadas, estigmatizantes, que están arraigadas en nosotros en cuestiones de género, ¿no? Cómo las escuelas nos manejamos cuando una infancia es rebelde e irrumpe nuestras aulas y nuestras instituciones. Y también creemos que un objetivo posible podría ser construir nuevas formas de habitar las escuelas y relacionarnos con nuestros alumnos que corten con la exclusión y la discriminación, a la vez que intentemos construir una escuela que se transforme efectivamente en el lugar de contención, ¿no? Que eso creemos como lo más importante. Y bueno, investigando un poquito, buscando información sobre esta temática y todo, encontramos este estado del arte, esta investigación que fue escrita por Florencia Caballer, se llama Niñez Trans en la Escuela, la inclusión como paradigma de lo particular, que fue presentada en las quintas jornadas CINIG de Estudios de Género y Feminismo en julio del 2018. Se puede encontrar en el link que tenemos pegado. Y esta investigación fue realizada en el periodo de 2016-2017 y está enfocada en la escuela secundaria. Nosotras creemos que esta investigación nos puede aportar un montón, primero porque tomaron como referencia a Gabriela Mancilla, que es la presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres, y además nosotras podemos aportar desde nuestro lugar, primero con el periodo de tiempo, va a ser otro periodo del tiempo, no sé, 2021 ya se termina, no creemos empezarla, 2022 podría ser 2022 en adelante, periodo de tiempo, bueno, podemos poner los 2022-2023 como periodo de tiempo, y como docentes en ejercicio que somos, yo en el nivel inicial y Jimé en el nivel primario, respectivamente, consideramos que podemos aportar desde desde la preparación de las escuelas, pusimos nosotras porque nos parecía como una preparación, porque no creemos capaz que estén preparadas, no sabemos, no sacamos ninguna hipótesis todavía, no la creamos, pero de las escuelas para las niñas trans, travesti no binarias, ¿no? Entonces poder pensarnos nosotras como docentes investigadoras en estos dos niveles, poder aportar desde uno y desde el otro, nosotras respectivamente, y aportamos un montón de cosas porque no sé si han escuchado, muchas veces se ha escuchado que los niños, las niñas de jardín de infantes no podrían decidir sobre estas cosas o no se podrían sentir de otra manera, ¿no? Autopercibirse de otra manera. Entonces, bueno, pensar desde este lado, desde este lugar también, ¿no? Porque siempre tomamos al nivel secundario, entonces nosotras podríamos aportar desde estos dos niveles que nos parece como importante poder aportar y hacer nuestro aporte novedoso, ¿no?
a este tipo de investigaciones. ¿Sí me? Bien, sí, perdón, estaba cambiando la diapositiva. Bien, ya estamos terminando. Esta diapositiva y esta parte tiene que ver con los movimientos o algunos movimientos que nos fueron surgiendo desde que hicimos el taller, el traspaso por la materia y nuestras reuniones entre nosotras, digamos, específicamente sobre esta temática, ¿no? En principio, como ya dijimos varias veces, nos consideramos consideramos que es necesario trabajar esto en todos los niveles educativos, porque los docentes, en tanto garantes, perdón, entre tanto agentes del Estado, somos garantes del derecho de todos los pibes, las pibas, les pibes que pasan por nuestras aulas, ¿verdad? Y creemos que que en la escuela es necesario crear espacios, momentos, situaciones en donde se elimine toda práctica basada en la superioridad o en la inferioridad atribuida a cualquier género, y acá abro un poco la cuestión, a cualquier cosa, ¿no? Basada en un modelo que describe, que se inscriba como en una contemplación amplia, libre, abarcativa, sin prejuicios, igualitaria, y por sobre todas las cosas, sustentada en el respeto, ¿no? De todos, que creemos que es muy importante. Y creemos que la escuela es un lugar en donde se debe dar el debate, la discusión, promover el destierro de estas viejas concepciones moralizantes que son adiestradoras y performadoras de los cuerpos de todos nosotros y de las mentalidades de todos nosotros. Perdón. Visibilizando aquello que se quiere invisibilizar, que se ha invisibilizado históricamente, rompiendo con la reproducción de estos discursos y prácticas hegemónicas, ¿no? Nada, creemos que realmente la escuela es y tiene que ser un espacio de transformación social, donde se tenga en cuenta la diversidad y la pluralidad de quienes las conformamos, no solamente de las niñas, sino también de nosotros como adultos. Y sin duda debe actuar bajo la premisa de que la sexualidad y las identidades no deberían llegar a estar nunca capturadas por ninguna regla, ¿no? Porque se caracterizan por el desplazamiento y la pluralidad de cada persona que existe en este mundo. Y les queríamos compartir otra frasecita que es: las niñeces y adolescencias travestis trans nos invitan a repensar no solamente nuestras prácticas, sino también nuestra propia identidad, nuestra infancia. Que esto también me parece que es algo interesante de pensar, que si bien en este caso lo que nos motoriza tiene que ver con nuestro rol docente, cuando uno empieza a explorar un poco las cuestiones de género y más en este momento de la historia que nos toca vivir, también empezamos a revisar nuestra propia identidad. Y a través de eso también nuestros propios prejuicios y las cuestiones que fuimos construyendo alrededor de eso, ¿no? Y bueno, por último, creo que es preciso remarcar de nuevo que la escuela no es un espacio asexual ni apolítico. Como tal, en el cual tenemos que pasar un montón de años de nuestras vidas, constituye un lugar de aprendizaje y de construcción. No solamente de contenidos curriculares, como decimos siempre, sino también de saberes culturales, sociales, identidades sexuales y de un montón de otras cuestiones. Y de esta manera, toda educación termina siendo una divulgadora de política bisexual. Y creemos efectivamente que las instituciones educativas tienen que postularse como transformadoras de realidades, o bien pueden seguir fomentando el discurso dominante, que no es la línea que nosotras creemos que debe seguir. Sabri, ¿querés? Bueno, sí. Ahora les vamos a compartir un breve video en el que nos parece importante, se llama Mi vida en rosa, es de Alain
Berliner. Es una, si pueden vean la película, porque es muy hermosa. No íbamos a pasar una película por aquí, así que nos pareció que estaba bueno poder mostrarles un pedacito y después de este, bueno, después les contamos. Miremos el videito. Vale. Escúchame, no lo puedo poner. me toco y me manda al coso, espera un poco. Espera, soy un imbécil, boludo. Soy mi mamá, ¿entiendes? Soy mi mamá, boluda. No, es que claro, me manda a YouTube. Ah, bueno, pará, deja de compartir. Qué chino, la puta que lo parió. Espera. Perdón, Bueno. ay, una tos. Pará, ¿querés que la frene y vas a buscarte algo para tomar? Espera que voy a buscar agua. ¿Estás pudiendo? Ahí está. Bueno, ahí está. Bien.
Bueno, y ahora les vamos a pedir que escaneen este código QR que los va a llevar a un Menti, en el que les pedimos que pongan qué sensaciones les produjeron estas imágenes, estas escenas que vieron, y cuando esté terminado, se los podremos compartir qué imagen quedó y que veamos qué palabras predominaban. Pero bueno, de nuestra parte queríamos contarles más o menos en qué camino andábamos con esto, en qué estábamos como un poco movilizadas. Les contamos que terminamos llorando las dos en este curso taller, porque era realmente muy indignante, movilizante, escuchar y ver todas esas cosas, y creo que las dos nos sentimos interpeladas en decir, paremos las rotativas, somos las dos docentes, trabajamos en instituciones educativas de este país, algo hay que hacer desde algún lado. Bueno, esto fue nuestro primer pasito. Sí. Total. Sí, y escenas, perdón, quería esto, como escenas muy adultocéntricas, de no creerle a los chicos, de como sobrepasar sus palabras, que nada, una indignación y un dolor que sí, terminamos llorando las dos. Sí. Bueno, nada, gracias por mirar este video, y bueno, esperamos las participaciones en el Menti, así vemos qué sale. Gracias a todos y a todas. Esperemos que les haya gustado. Sí, y que les haya gustado. Chau a todos, a todas. Chau.